En el acta de labor parlamentaria hay un proyecto de ley que propone declarar el día 15 de junio de cada año como un día provincial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez. Un tema del que hemos hablado mucho en este programa. Estamos en comunicación con la autora de este proyecto, que es la diputada Laura Cartucha. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuénteme por qué es necesario, ¿no? Instalar este día para tomar conciencia. Mira, la verdad que el abuso y el maltrato a la tercera edad, la verdad que ha aumentado muchísimo y la verdad que es necesario poder tomar conciencia sobre esta cuestión, ¿no? Por eso es importante que podamos declarar un día al año, como es el 15 de junio, como Día Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato a la Vejez, y que todo lo dispuesto, tanto en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo, desarrollen distintas actividades de información y de concientización sobre este tema. Uh-huh. Lamentablemente, este es un tema que nos viene alarmando en estos últimos años y tiene mucho que ver también con el aumento de los adultos mayores, ¿no? Se habla que entre el 2019 y el 2030 se prevé un aumento de casi un 38%, superando en números a la juventud, digamos, a nivel mundial. Entonces, ese crecimiento que es cada vez mayor y es más rápido en todas las regiones requiere que verdaderamente se le preste mucho mayor atención a las personas mayores, ¿no? Y sabemos que además el maltrato no es solamente el maltrato físico, sino también el maltrato psicológico, el maltrato económico, y es necesario poder generar conciencia, poder educar y tomar acciones, ¿no?, en relación a esta problemática. Que realmente es más de lo que uno piensa, ¿no? Más de lo que uno se imagina. Sí, totalmente. Bueno, a mí, desde cuando yo era muy adolescente, que iba a un colegio, nosotros visitábamos los asilos, los lugares, los geriátricos, donde estaban los abuelos, y realmente desde esa época que vengo trabajando en este tema, que uno ve y se toma conciencia, y muchas veces se manifestaban que eran maltratados, que los hijos los dejaban depositados ahí, que nunca más iban a verlo, y la verdad que es una situación tristísima, porque ellos son quienes nos han forjado todo el camino y todo el destino que nosotros vamos desarrollando día a día, ¿no? Y son quienes han sentado bases fundamentales que son los pilares que hoy tenemos en este país, porque gracias a ellos el país ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, y somos nosotros quienes vamos reemplazando todo ese tipo de cuestiones. Por eso es tan importante poder proteger a este grupo de población tan vulnerable para la sociedad, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es muy importante, y por eso lo queríamos destacar, porque muchas veces no nos enteramos de situaciones que pasan, no solamente en hogares, sino en la misma vivienda, ¿no? Familiar, sobre todo cuando hay hacinamiento, cuando la jubilación del abuelo o de la abuela sirve para mantener la familia. Hay distintas situaciones que quizás no las visibilizamos. Es importante destacar que cuando somos vecinos o cuando somos parientes y vemos una situación así, también tenemos que denunciarla. Así es, y por eso es importante poder trabajar en ese sentido y desarrollar actividades de concientización, de información, de educación para la gente, y fundamentalmente esto que vos decías, el tema de denunciar, porque muchos lo ven, muchos por ahí escuchan, pero después nadie se atreve a denunciar. Entonces es importante también poder capacitar a la población para que pueda involucrarse y que tome contacto con la problemática. Diputada, ya se modificó con esto que aprobaron el día martes pasado, ya se modificó el sistema por el cual ustedes trabajan en comisiones y demás, que había algunos puntos en cuestión que modificar. Sí, a partir del martes que se aprobó el reglamento, automáticamente ya está en uso, así que ya estamos trabajando con el nuevo reglamento. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? Hay varias diferencias, entre ellas se incluyó el acta de labor parlamentaria. En el reglamento que nosotros teníamos anteriormente se hablaba de orden del día, y la verdad que se venía trabajando con acta de labor hace mucho tiempo,
por una cuestión de usos y costumbres. Entonces se incluyó el acta de labor. Esa acta tiene que estar con una anticipación de 7 días enviada a los diputados y que tenga conocimiento público tanto de los diputados, de la población en general y de la prensa. Y las comisiones tienen que reunirse por lo menos 2 veces al mes, aunque no tengan temas para tratar. Esa es una de las cuestiones que se modificó. La otra es un 10% de descuento en las dietas de los diputados que no asistan a las reuniones de comisión. ¿Y era necesario eso, como chiquitos de escuela que los amenacen con descontarles de la dieta? Sí, vos sabés que es necesario, Marcela. Hay una diputada que hace 2 años que no concurre a las reuniones de la Comisión de Salud. Nunca justificó, nunca renunció a la comisión, y eso también impide el lugar a que otro diputado pueda ir y pueda trabajar y que tenga ganas de aportar. ¿Se puede decir el nombre de la diputada? Sí, la diputada Mónica Juárez. Ajá. Entonces es necesario en ese sentido que se descuente. A mí la verdad que me parece muy bien. Es un descuento que es acumulativo, así que si no vas a una sesión es el 10%, si no vas a la otra sesión será el 20% y así sucesivamente, lo mismo con las reuniones de comisión. Entonces creíamos que era muy importante también poder incluir eso dentro del reglamento, y después se le dio atribuciones a la Comisión de Labor Parlamentaria, esa comisión que está conformada por los presidentes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, donde anteriormente cada presidente de bloque, su voto, al momento de votar, hacer un proyecto, hacer un dictamen, cada voto era un voto, votaban por una persona. Entonces tenía el mismo valor el voto del presidente del bloque mayoritario que el presidente de un monobloque. Bueno, eso se cambió porque el presidente del bloque mayoritario representa a 29 diputados, el segundo bloque mayoritario representa a 10 diputados, el tercer bloque representa 5 y obviamente no es lo mismo que un monobloque. Entonces eso también se modificó dentro del reglamento. Se cambiaron los nombres de algunas comisiones, por ejemplo la Comisión de Minería se desdobló, quedó la Comisión de Minería solo, Transporte y Comunicación se pasó a asuntos municipales. La tercera edad se involucró dentro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos. A la Comisión de la Mujer se sumó niños, niñas, adolescentes, género y familia. Así que son varias las modificaciones que se han hecho también dentro de las comisiones. Lo que se ha criticado es el hecho de que pusieron un límite a los pedidos de informe. No, los pedidos de informe no tienen límites, pero sí van a pasar ahora por las comisiones y se van a enviar al Ejecutivo con dictamen de la comisión, que eso va a hacer que tengan mucho mayor fuerza los pedidos de informe. Sí se va a evitar que haya duplicidad de pedidos de informe, o sea, que un diputado haga un pedido de informe sobre un mismo tema que otro, porque eso ya lo vamos a ver en la comisión, y si eso fuera así, se van a unificar igual que lo que pasa con los proyectos de ley o de declaración. Pero sí se van a emitir con dictamen, tienen un carácter de pronto despacho, o sea que la comisión tiene que expedirse rápidamente en eso, y va a tener mucho más fuerza, obviamente, cuando llegue al Ejecutivo con un dictamen de la comisión. Diputada, hace poquito se cambió de bloque, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. En realidad, porque tenía algunas diferencias insalvables con el bloque del cual yo formaba parte, del bloque Salta Tiene Futuro, y por otro lado, porque también fui electa diputada por el justicialismo, entonces consideraba que tenía que estar en otro bloque, que Salta Tiene Futuro ya no era un lugar en el que pudiera estar. Bien. La noté un poco enojada con el ministro Villada. No, quizás enojada no, pero sí creo que hay que ser muy cauto en el tema de las declaraciones que se dan. Me parece que en ese sentido, porque hablamos de un ministro que es el ministro político, digamos, que tiene el gobierno, y creo que en ese sentido hay que ser mucho más cauto, pensar qué es lo que uno va a decir en la prensa y elaborarlo un poquito más a las respuestas. Simplemente es eso. Es eso lo que critiqué, que fue con respecto a lo que es el tema del bono pedido por Nación. Y bueno, nada, me parecieron que quizás en ese momento fueron declaraciones desacertadas que dio el ministro, simplemente eso.
¿Cómo ve este tema, no? Este incremento decidido por el ministro de Economía y que, bueno, pone en aprieto las finanzas de las provincias y de los municipios también, ¿no? Yo creo que fundamentalmente primero hay que gestionar, ¿no? Si bien, de hecho, hay provincias que van a dar, como Santiago del Estero va a dar un bono de 400.000 pesos. Entonces, primero creo que hay que gestionar, hay que ver todas las medidas y los alcances necesarios en ese sentido para poder cumplir con esta medida propuesta por Nación. Si no se llega, no se llega, pero no dar primero el no antes de hacer una gestión. Y eso fue lo que critiqué del ministro, precisamente, ¿no? O sea, no podemos decir que no ha ido si no hemos hecho las gestiones totalmente necesarias para poder decir, bueno, hicimos todas las gestiones, no lo podemos cumplir por este y por este otro motivo, pero no con un no de abriendo el camino, ¿no? ¿Cómo ve cómo está marchando, no, esta campaña electoral para el mes de octubre? ¿Se modifica? ¿Cree que se va a modificar algo lo que ya vimos como un anticipo en las PASO? Bueno, es una campaña un tanto distinta y es una campaña dura que hay que realizar, pero en ese sentido están en juego dos modelos de país y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos. En mi caso en particular, el modelo de Milei no es precisamente el modelo de país que yo quiero para mi hijo. Por eso creo que en ese sentido hay que pensar un poquito más allá en las generaciones que vienen y empezar a plantear cuáles son las cuestiones. Creo que sí está en riesgo la democracia, son medidas que son un tanto autoritarias y un tanto dictatoriales, y después son cosas que son imposibles de cumplir. El tema, por ejemplo, de los bonos con el sistema educativo, eso va a hacer que haya una disgregación mucho más grande de la sociedad en sí, porque obviamente los padres y los niños van a buscar que vayan a los colegios más cercanos que estén en su casa. Entonces, obviamente, aquellos que tengan una clase social alta van a ir a un determinado colegio. Aquellos que no puedan acceder a esos colegios porque el bono no lo va a permitir, porque el bono simplemente lo que permite es pagar lo que es el trabajo administrativo, no otro tipo de cuestiones, entonces no lo van a poder hacer. Entonces eso va a hacer que la sociedad se termine disgregando muchísimo más. Y lo mismo pasa con respecto a lo que es salud, porque tampoco el bono va a poder cubrir lo que es una asistencia privada en todo su sentido. O sea, entonces si una persona, por ejemplo, necesita una cirugía cardiovascular, va a tener que pagar una diferencia. Y si no tenés obra social y no tenés recursos, no lo vas a poder hacer. Entonces son ese tipo de cuestiones que creo que hay que ver, que hay que evaluar, y que la gente también tiene que conocerlo, ¿no? Porque y a ustedes veces evaluaron, le pregunto, ¿no? Ustedes como políticos, de cualquier sector, ¿no? No importa, ¿evaluaron por qué, por ejemplo, en este caso los salteños se inclinaron casi masivamente a votar a Milei? Mira, siempre se hace un mea culpa después de cada elección y después de cada una de los resultados de los escrutinios. ¿Y qué puede haber fallado? ¿Qué es lo que hace que la gente lo elija a Milei? La gente está muy enojada con la política y hay una grieta muy grande, y obviamente Milei dice lo que la gente quiere escuchar. Ahora, por eso te digo, hay que ver cuál modelo de país nosotros queremos, porque si es un voto castigo o es un voto enojo, después obviamente terminamos pagando las consecuencias de eso. Entonces creo que hay que evaluar bien lo que nosotros queremos verdaderamente como modelo de país y qué es lo que nosotros necesitamos. Me parece que son esas las cuestiones y es estar esta cuestión de ver, ¿no?, si nosotros queremos un país de derecha o queremos un país de derechos, porque los derechos que vamos a perder si Milei es presidente, obviamente que van a ser muchos y son derechos ganados y adquiridos en estos 40 años que llevamos de democracia. Diputada Laura Cartucha, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, Marcela, muchas gracias a vos, te mando un beso. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba la diputada provincial Laura Cartucha, ¿no?